Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que estamos más o menos como ayer, cielos rasos, despejados, temperaturas más bien bajas, de algún chubasco por el Cantábrico, como es costumbre, y también por el estrecho, algo de viento en el estrecho. En Madrid ahora hace un frío que pela, 4 grados, y la máxima es mucho más baja que ayer, nos iremos a unos 13 grados. En Rascafría estaban ahora en 4 bajo cero, o sea, no está mal, la mínima nacional. La máxima está en Sevilla, pero solo 22 grados, una de las más bajas del año. La mínima, Ávila y Soria, con 4 bajo cero. Y Teruel. Teruel se queda en 3 bajo cero. Es que ahora estaban en 1 bajo cero. Claro, como no damos la temperatura. En mi pueblo sí estamos a la altura que estamos. 1.500 metros el pueblo, 2.000 el monte. Y ahí sí, ahí estamos 3, 4 bajo cero y nos vamos a mantener esa línea de conducta impecable, implacable, toda la semana. Máxima 8. Es así como se curan los jamones, ¿qué creen ustedes? En fin, pero vamos, un día tirando a invernal, bonito pero invernal. En Santander Private Banking sabemos que ser un número 1 conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes, lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal, el compromiso de ser un número 1. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos del día, un día de una gran intensidad informativa y también política, y también la vamos a tener en la tertulia, porque viene Jorge Campos, que es el luchador más antiguo en la lucha por la libertad lingüística y cívica. Si no hay libertad lingüística, ya me dirán ustedes qué libertad hay. Si uno no puede elegir la lengua en la que educan a sus hijos, si es el español, que es la lengua oficial en España, pues ya me contarán ustedes la libertad que hay en Baleares. Y él desde el Círculo Balear siempre ha estado en esa línea. Ahora está en Vox, pero porque han ido fallando los partidos. Bien, pero ayer, en la tertulia, ayer se produjo un fenómeno curioso, que fue la velocidad de la justicia para actuar justamente. Miren ustedes, ¿esto es novedad? Sí, porque es que ¿cuántos casos, incluyendo crímenes etarras, resulta que han prescrito? Muchos. Hay como 350 casos de asesinatos sin juzgar, porque por unas cosas o por otras se traspapelan, se pierden, tal. Algunas veces la incurre judicial, otras es que lo han hecho mal los abogados, otras sencillamente que no ha habido voluntad política de que la Fiscalía actúe contra los criminales. ¿Por qué? Porque son socios de los criminales o estaban en ese momento pactando su sociedad criminal. Pero ayer lo anunciaba aquí Pablo Casado, denuncia en el juzgado de guardia y, oh milagro, sorpresa, velocidad, porque es que si no, hoy o mañana podían haber borrado las cintas. Orden de la jueza ante los indicios vehementes, añadimos, vehementes indicios de delito, en la reunión en el larguísimo vis a vis, toda una noche en Barajas, parece un título de cine español. O sea, toda la noche en Barajas. Bien, pero mucho vis a vis, mucho bip y pop, pop. Bien. ¿Qué indicios de delito hay? Evidentes, hoy lo explica muy bien Araceli Mangas, que es catedrática de Derecho Internacional, bueno, no sé cómo se le llama ahora, pero toda la vida se ha hecho Derecho Internacional, que explica pues cómo ha mentido Marlaska, el que parecía juez. Hubo una época que nos pareció juez, lo recuerdo del caso Faisán. Bien, Marlaska dice que no, que es que había un espacio, que no hay, que no es espacio Schengen el aeropuerto de Barajas. Y dice la señora Mangas, vete a esparragar, payaso, esto no se lo dice, eso lo digo yo, pero para que nos entendamos. El territorio español, no existe suelo ni cielo, existe el territorio español. El territorio español comprende, antes lo recordaba Silvia Rivero al resumir el artículo, comprende
todo lo que es el suelo que se ve y la plataforma que no se ve, bajo las aguas, rodean nuestra tierra, que son los mares, la parte que nos toca, los kilómetros nuestros, más todo el espacio aéreo que está justo encima de ese suelo. En el momento en que atraviesas ese espacio aéreo, ya estás entrando en espacio Schengen. Y recuerda que ha habido y es algo que el juez o la juez, no sé quién es, y además como ha ido tan rápido, mejor no nombrarlo, no sea que se lo carguen. O empiecen la Sextapo a perseguirlo. Pero lo cierto es que desde el mismo momento en que hay dos iniciativas legales de la Unión Europea que suscribe España, porque es parte de la Unión Europea, que prohíbe entrar en el espacio Schengen cualquier personaje de los 25 malignos que forman la cúpula del régimen genocida de Maduro, evidentemente ya se está perpetrando un delito. ¿Por qué? Porque como ya explicamos y fuimos los primeros, ahora todo el mundo tiene exclusivas, pero los primeros que dijimos que era imposible que un avión, sobre todo privado, que tiene el mismo tratamiento que un avión militar, no es un avión de línea corriente turístico que tenga una emergencia. No. Es un avión privado, antes de que despegue tiene que decir a dónde va. Es obligatorio y por lo tanto España sabía perfectamente. Luego hemos sabido que además lo supo desde hace meses. Luego, ¿qué traía en las maletas? Que es la segunda parte de la cuestión. Pero en primer lugar, mintió Marlaska, mintió Sánchez, mintió la portavoz del gobierno, la gramatical Marisu, y desde luego, bueno, Ábalos no es que haya mentido. Ábalos es que ha batido todos los récords en la Olimpiada de la Trola. También de la chulería ya casi chulo en el cadalso. Porque ayer tenía una cara de ajusticiado político que válgame Dios. Eso no le impidió genio y figura hasta la política sepultura. ¿En qué ha mentido este gobierno? En todo. ¿Qué delitos ha cometido? Todos. Todos. El único problema que plantea Araceli Mangas es que España, que es la que debería denunciar ante la Unión Europea a España, no puede denunciar a España. Porque la aplicación de las leyes de la Unión Europea compete a todos los estados que forman la Unión Europea. Si es un estado el que la vulnera, pues es el estado el que debería denunciar, pues no sé yo, hay unos locos de no sé qué aeropuerto que nos han tal. El aeropuerto de Ciudad Real, que lo quisieron comprar los narcos, no sabemos si serían venezolanos. Fue uno de esos aeropuertos fallidos que alguien quiso endilgar y estaban los narcos ahí, claro. Pues en un aeropuerto aquí en la patera de Europa, imagínense. Bien, pero ¿esto qué consecuencias trae? Bueno, las que se vieron ayer, el PSOE votando contra la presidencia de Guaidó, el Ábalos diciendo tres cosas fantásticas. Realmente está teniendo un fin de carrera sensacional. Primero, que le da igual, que digan los jueces, cintas, pues bueno, pues están ahí porque no se han querido borrar. Presumiendo de que las cintas están vivas. Bueno, es que es ilegal borrarlas antes de un mes. Podían haberlas borrado y ir a la cárcel. Cosa que en AENA, en general, directivos y trabajadores supongo que no les gustará. Es que si las llegan a borrar antes de que pase un mes, que creo que es mañana cuando se cumple el plazo, pues a la cárcel por destrucción de pruebas, en un delito muy grave. Bien, pero es que además el tío va y añade, a mí, o sea, mejor, porque se vea, no tengo nada que ocultar, como que no, un delito como un piano, que has dejado venir, que has reunido con y has facilitado que la tía reparta las coimas de 40 maletas. Si son como las maletas que encontraron en el avión que llevaba oro a México hace 3 días, 4, y que tuvo que aterrizar por sobrepeso en Aruba, se pasaron, porque es que admitía unos 500 kilos, llevaba 800 y claro, estuvo a punto de irse al mar, hubiera sido un tesoro fantástico. ¿Y por qué lo sacan? Lo sacan para refundirlo, porque los lingotes llevan el oro, la marca del Banco de Venezuela. Y entonces se dijo, lo contó Ana Oramas, que está como asustada de lo que ha contado,
Ana Oramas es virtuosa siempre, pero casi siempre se asusta de lo virtuosa que es, y le pasó ayer otra vez. Pero bueno, aquí lo fundamental son los hechos. Y entonces va y dice Ábalos, y además, lo que pasa es que yo estoy aforado, pero puede renunciar al aforamiento. Y entonces se da cuenta, porque Ábalos no es tonto, lo que es que pasa de chulo, pero no es tonto. Y dice, y ya está protegida por la ley de protección de datos. La ley de protección de datos para una delincuente internacional que está ilegalmente en España, pero hombre, eso lo faltaría. Los pájaros disparándole a las escopetas. Todo mentira otra vez. Todo delitos y más delitos, y encubriendo delitos y compartiendo delitos, perpetrando delitos. Y hoy digo en El Mundo que aquí hemos empezado a pagar la tasa del sí. Ayer se pusieron en marcha las primeras gansadas de este gobierno de gansos, cretinos y algunos delincuentes peligrosos, que es la tasa Google y otra tasa de estas que no son tasas, las tasas se dan por un servicio. Son unos impuestos ideológicos, digamos, para jorobar al imperialismo yanqui, cosas así de arcaicas. Bien, la tasa del sí, la que van a pagar todos los agricultores españoles que quieran exportar a Estados Unidos y a la Unión Europea, esa tasa que está rigiendo ya en España, porque España se ha apartado de lo que antiguamente se llamaba el concierto de las naciones civilizadas. España se ha convertido en un país como Cuba, como Nicaragua, que son los que le dan cobertura a la dictadura genocida de Venezuela. Más de 4.700.000 personas en el informe último de la ONU han huido, están huidos, se han escapado del hambre. 3 comidas diarias, ¿se acuerdan? Decía Rejón. 3 comidas diarias, 3 comidas mensuales. Y el terror político, es que los matan. Protestas y te matan. Que lo hacen así, es que matan en las calles, a tiro en la nuca en las calles. Torturan y matan a cualquiera, militar, civil, mayor o menor. Y esa tasa del sí, que van a ver los que quieran exportar aceituna, por ejemplo, a Estados Unidos, pero que van a ver cómo en Francia, que siempre es rival nuestro en términos agrícolas, cómo le viene muy bien a Francia para decir, no, es que España es un país que no respeta los derechos humanos en Venezuela. Ya se sabe, el narcotráfico manda allí. Y por desgracia será verdad. Y por desgracia será verdad. Años lleva uno diciendo, cuidado, que no puede ser que España sea el único país del mundo que no tiene un juez procesado y condenado por ser sobornado por el narcotráfico. Ojo, que eso no puede ser. Eso significa que hay una red de corrupción que funciona. Que no pasa nada también, pero la Guardia Civil todos los años echa a más de 100 que están en las fronteras por corrupción o sospechas. Ni un solo juez, nunca. Hombre, no puede ser. Imposible. Bien, vamos al detalle, porque esto tiene consecuencias políticas enormes. Y para nuestro bolsillo, la tasa del sí le va a costar a los agricultores españoles y a los ganaderos la hijuela, y si no al tiempo. El juzgado de guardia ha ordenado a AENA que se conserven las cintas que grabaron el encuentro entre Delcy Rodríguez y Ábalos. La decisión la toma el juez con el apoyo del representante de la Fiscalía después de la denuncia presentada ayer mismo por el PP y adelantada por su presidente Pablo Casado en este programa. El juez ve además indicios de delito tanto en la presencia de Delcy en Barajas como en el recorrido y la estancia posterior en la sala VIP junto al ministro de Transportes. Recuerda el juez en el escrito la obligación de cualquier Estado miembro de adoptar medidas necesarias para impedir la entrada de Rodríguez en la Unión Europea. Ábalos dice que no tiene ningún problema en que se vean las cintas, todo lo contrario que sus compañeros y socios de gobierno. Lo escuchamos junto al socialista Simancas, a Rufián y a Echenique. Yo no hay ningún problema con las grabaciones, encantado de que las conserven, ningún problema. Entendemos que ellos están dando explicaciones suficientes. Yo creo que es obvio que estamos frente a una burbuja. ¿Ayudaría a pinchar esa burbuja que se vieron las imágenes y que no hay nada irregular en ello? No sé si la gente hoy en un bar o en sus trabajos o en sus casas está pensando en los borrados del aeropuerto. Si Unidas Podemos también cree que se tienen que guardar esas grabaciones del aeropuerto. Ya España conoce más detalles de la reunión del ministro de Transportes con la vicepresidenta de Venezuela que los detalles
que conocemos de la vida de la familia Alcántara. ¿Ha dicho Alcántara? Ha dicho con dificultad. Bueno, vamos a ver. Lo que queremos saber es si alguna de las maletas de Delsi iba a tu casa, Echenique. Tan sencillo como eso. ¿Cuántas maletas de esas son para vosotros? Para los comunistas. Bueno, tú que eres un comunista de todo a 100. Porque hubo comunistas en tiempos de Franco. Tontos, si se quiere, inocentes. Pero ahí sí corríamos peligro. Eran 4 años de cárcel, pero tú, son 4 millones. Pero ¿cuántos eran para Podemos, para tus jefes, los marqueses de Galapagar y demás pandillas? ¿Cuántos eran para el PSOE? Porque aquí hay 2 partidos que dependen literalmente porque han estado cobrando y están grabados sin ninguna duda por el régimen genocida de Venezuela. El PSOE y Podemos, casualmente los 2 partidos en el gobierno. Llegamos ahí a lo fundamental, lo esencial. El PSOE. Porque si fuera simplemente Podemos ilegalizarlo, el otro día Echeminga, que no tiene ni idea de nada, pero de nada. En lugar de ponerle una rampa, deberían ponerle un profesor particular de cultura general. Pues empezó a decir tonterías acerca de estas cuestiones, de que si hay que prohibir el franquismo a estas alturas, si hay que ilegalizarlo a estas alturas, si hay que condenarlo a estas alturas. Y se fija en Alemania. En Alemania está prohibido el Partido Comunista. No digamos un Partido Comunista creado por un régimen narcotraficante y genocida como el venezolano. O sea, en Alemania estaría prohibido. Podemos y algunos de sus gerifaltes estarían en la cárcel, por ejemplo, Monedero. Porque le pilló, naturalmente, Montoro, el PP, cuando era el protectorado Podemos del PP, con $500,000 trincados, ilegales y sin declarar. Así que le ayudó a que no le pasara nada, porque así era el PP de Rajoy, de Soraya y de Montoro. O sea, una máquina de delinquir a favor de los delincuentes. Pero bueno, lo fundamental, el PSOE. ¿Quién ha cobrado en el PSOE? El PSOE es que tenía una oficina de negocios para cobrar, que era la Embajada Española en Venezuela, en tiempos de Zapatero. La sede del PSOE se llamaba Embajada Española de Venezuela. Y ahora han dado con la tecla, han empezado a tirar de las cuentas y sale que el embajador español en Venezuela, cuya situación de auriga, de vigía de la política venezolana se mantuvo con el infecto gobierno del Percebe Rajoy. Dice que dijo textualmente, la política de Venezuela, la que diga Morodo. Mejor dicho, dijo, la que diga Zapatero, que siempre fue el jefe de Morodo. Bien, pues de ese hilo tirando irán saliendo las cosas. Y efectivamente, vamos a ver si el juez Pedraz es verdad, como se dice, que ha abandonado el séquito de Garzón. Porque esto ha caído en manos del juez Pedraz, que fue siempre comunista. Pero dicen que cambió de pareja, se está rehaciendo moralmente y ya no pertenece al séquito de Garzón. Y si no pertenece al séquito de Garzón y lo quiere demostrar, esta ocasión es perfecta. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha pedido que se rastree el destino final de 14,5 millones de euros controlados por la trama del que fuese embajador en Venezuela durante el gobierno de Zapatero, Raúl Morodo. En concreto, ha solicitado datos bancarios, de notaría y registradores, así como toda la información sobre 2 sociedades offshore y varias operaciones realizadas por la mujer del embajador. Según El Mundo, estos fondos desviados de la petrolera estatal PDVSA acabaron en cuentas de Suiza, Portugal y el Caribe. Anticorrupción cuantifica en 35 millones estos fondos. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, el PSOE y sus socios rechazaban ratificar la legitimidad del presidente Juan Guaidó. La moción del Partido Popular, apoyada por Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria, incluía también el cese de Ábalos. El Gobierno, en su defensa, acusa a la oposición de utilizar Venezuela para desgastar al Gobierno. María Jesús Montero. Creo que seguir intentando prolongar una situación ahora con una denuncia en la Fiscalía en relación con el futuro del señor Ábalos, créanme, creo que este país tiene problemas muy importantes y nos llama poderosamente la atención que el principal partido de la oposición esté más preocupado por estos entornos, pero que me parece que los ciudadanos lo que quieren y lo que piden es que hablemos de los temas que hoy ha abordado el Consejo de Ministros. Sus órdenes. Pero eso de hablar del futuro de Ábalos en lugar de Ábalos la ha delatado.
Si es que la pobretica, si es que es como esto. Esto es leño, Es que tenemos una gente tan de medio pelo, solo faltaba que, como ayer propuso Monasterio de Madrid, les den el salario mínimo. Bueno, entonces no van a entrar ni los mendigos. Pero, por cierto, a propósito del Parlamento, el juez, una jueza, no sé, ha echado abajo una cosa infecta que votó. También el PP votaron a favor, Ana Pastor y Suárez Illana, que es impedir un poco más y meten en la cárcel a OK Diario, o sea, Inda, por publicar el superdespacho que se había hecho antes de ser vicepresidente el marqués de Galapagar. Y ha dicho que cómo va a ser un delito informar sobre el superdespacho que se ha hecho el gran baranda comunista venezolano, bolivariano, millonario de los comunistas. ¿Cómo va a ser el delito informar de lo que hacen nuestros diputados en la sede de la soberanía nacional? ¿Cómo va a ser un delito informar sobre el despacho que se ponen los diputados? Bueno, pues lo votaron, y lo votó el PP, el sector Miramelindo. Bueno, y por último, vamos con lo de Baleares, aunque luego con Jorge Campos entraremos más en detalle, porque hay dos escándalos, el tradicional lingüístico y luego el de los abusos sexuales. Ahora ya está en Menorca, y dependen de los mismos, de la Francina Armengol, que es la incondicional de Falconetti, y de sus socios, que son la Esquerra Republicana de Cataluña, que allí se llama MES, y los comunistas de Podemos, que en otros sitios se llaman Venezuela. Sí, y a pesar de estos nuevos casos en el escándalo de los abusos a menores tutelados en Baleares, los partidos de la izquierda, PSOE, Podemos y MES, han impedido la creación de una comisión de investigación que pedían Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Esto a pesar de que el sábado se conocía que la trama se extiende también a Menorca. Hay 4 hombres que han sido detenidos por drogar y abusar de menores. Todos tenían antecedentes penales y al menos una de las víctimas estaba bajo la tutela del Consell de Menorca. Aún así, el gobierno balear reduce el caso a una comisión de expertos. Escuchamos a la socialista Silvia Cano, a Margalida Durán del Partido Popular, a Idoia Ribas de Vox y a Joana Aina de MES. La derecha y la extrema derecha han hecho aquí una propuesta de instrumentalización política. Tomar parte de posibles responsabilidades, no solo políticas, porque aquí pueden salir responsabilidades no solo políticas. Ustedes se han tapado los unos a los otros. Ustedes, con su actitud, están consiguiendo que exista una absoluta desconfianza en el sistema de protección de menores. Se está cuestionando la difícil faena de los trabajadores sociales, judiciales y policiales, quejándose de falta de profesionalidad, y para eso hace falta mucha dedicación. Esto hace como Marlaska, que para proteger sus delitos recurre a la policía. Que están ustedes atacando a la policía de Barajas. No, hombre, no, te estamos atacando a ti por delinquir y hacer delinquir a la policía de Barajas. Eso lo veremos, pero lo veremos. Si la oposición se mantiene unida, lo veremos. Porque también los jueces son humanos. Y depende de cómo esté el clima social. Lo de Delci es un escándalo tal. Y sobre todo después del avión de oro, que es casi paralelo al viaje de Delci a España. ¿Qué es lo que dice Ana Oramas? Se dice en Venezuela, claro, como todo el mundo está entrando y saliendo del régimen, pues se sabe todo. Aparece ahí el avión de oro, en maletas de Louis Vuitton, que seguro que eran las maletas que lleva Delcy, no va a llevar unas maletas cualesquiera. Pero si un juez ve que, por supuesto, esto interesa, como no va a interesar, que el presidente del gobierno, el ministro de Transportes, el ministro del Interior y la ministra de Exteriores estén prevaricando, cometiendo perjurio y mintiendo, y colaborando con unos delincuentes internacionalmente perseguidos. Y además por dinero. Hombre, ¿cómo no va a interesar eso a la gente? Bueno, y por último, volviendo a Baleares, sobre algo que, vamos, es de sentido común. En ese mismo pleno, Francina Armengol defendía públicamente a la profesora de las grabaciones publicadas por Libertad Digital, en las que señalaba a sus alumnos como futuros violadores y maltratadores. También cargaba contra Jorge Campos, a quien acusaba de acosar a los docentes. Señora Armengol, ¿sigue creyendo que no existen casos de adoctrinamiento ideológico i polític en els centres educatius públics? Si hi ha o no adoctrinament, no. I defens a la comunitat docent, com sempre he fet. Moltes gràcies. Se defiendo tal, es que no crean, habla tan mal el catalán como el español.
ella es de un pueblo de Mallorca, es un mallorquín oscuro, no es el de Palma. Pero en fin, ¿cuál es el problema? Les da igual la ley. Viven fuera de la ley. Este es un gobierno que no es que se salte la ley, como el de Zapatero. No, es que vive fuera de la ley. Para este gobierno la ley no existe. No es que sea un obstáculo que hay que saltar. No, es que no existe. Y esta es el mejor ejemplo. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Decíamos ayer que el vertedero famoso, el vertedero del País Vasco, es la metáfora perfecta de la sociedad vasca. O sea, es tanta basura tapada durante tanto tiempo, tal montón de basura, tan fuera de la ley, que un día, como una metáfora de lo que no funciona en la sociedad, pues va y se hunde. Es lo mismo que pasó en la Barcelona de Pujol, cuando se hundió el barrio del Carmelo. Que se hundió el barrio. Dice, hombre, ¿cómo se va a hundir el barrio? Se hundió porque habían hecho unos túneles del metro, que por supuesto estaban mal hechos, porque se habían llevado, no el 3, el 33%, y se hundió todo un barrio. Titular inolvidable del periódico de Cataluña, el día en que se hunde un barrio clásico de toda la vida, de las clases populares, trabajadoras de Barcelona. Titular, el Windsor en llamas. Habría sido el día en que se quemó aquí el Windsor. Aún están persiguiendo los fantasmas, pero el fantasma que puso aquel titular, que se llamaba Franco, además, estas ironías de la historia, el director del periódico entonces, pues no vaciló, había que taparlo. Ha habido recientemente una condena muy seria, Miguel, se llama de Miguel, el condenado del PNV, pero como antes el caso Saquiedza y antes otros casos de corrupción escandalosos, siempre con el PNV y el PSOE a medias. Pero claro, esto del vertedero, con dos señores a los que se impidió, porque Urkullu impidió que el ejército, la unidad militar de emergencia, acudiera a tratar de rescatar con vida a esos dos trabajadores, no sabemos si lo habría podido conseguir, pero Urkullu lo impidió, al mismo tiempo que eludió a aparecer en público y asumir responsabilidades. Ahora, como aquello de a peor, porque ni ellos saben lo que tienen allí. Se calcula que tiene 3 veces más de lo que legalmente debería tener. Digo, se calcula, así, al tuntún. Es decir, vienen perpetrando un acto ilegal tras otro y contra la salud de los ciudadanos desde, vete tú a saber, desde que Arzallus dejó la sotana. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado es dramático. Pero más dramático es todavía el silencio absoluto, o casi absoluto, de los medios de comunicación sobre esto, como el hundimiento del Carmelo, el Windsor en llamas. Como se llegue a quemar una casa en Madrid, ya tienen con qué abrir los telediarios de la ETV. Dice, ¿cómo que una casa grande? No, hombre, no, que sea un piso, da igual. Explota una bombona de butano en Madrid. ¡Qué escándalo! Se les ha hundido un vertedero gigantesco. Se empezó a saber el día en que se suspendió el partido de Eibar. Eso sí, los mecanismos son típicos chinos, o sea, el comunismo chino, del coronavirus. Los que tienen que hacer los vecinos, no abrir las ventanas. Un poco más si les dicen que duerman con una toalla mojada en la cabeza, por si acaso. O sea, es un escandalazo monumental. Íñigo Urkullu comparecía ayer en la Comisión Permanente del Parlamento Vasco durante 5 horas, sin embargo no daba ni una sola respuesta a las dudas sobre el derrumbe del vertedero de Zaldívar. El Endacari acusó a la oposición de oportunismo político. Desde esa oposición, el portavoz de Podemos, Lander Martínez, y el del PP, Alfonso Alonso, criticaban la gestión de la catástrofe y exigían responsabilidades. Los vecinos, mientras tanto, insisten en que sienten miedo de las consecuencias para su salud. Ante una tragedia como la que hemos sufrido, caben 2 alternativas: división o unión. Desde el primer momento, desde el día 6, se minimizaron los efectos del desastre que acababa de ocurrir. Hay un protocolo que le impide a usted tener sensibilidad y empatía y tener una reacción que no sea la de exculpar la propia responsabilidad. Oye, abres 10 minutos y de miedo de tener abierto. Por los niños, no los dejamos salir a correr al campo.
Nosotros tenemos la nieta, pues en vez de jugar en el parque, pues nos la llevamos a casa. Estamos muy preocupados. No, que no llega. Claro, es que les han hecho creer que si están en casa no les afecta. Es que se lo han hecho creer. Y es mentira. Si el ambiente está contaminado, está contaminado. Está contaminado en el campo, en la calle y, por supuesto, en los pisos. ¿O qué creen? ¿Que cerrar las ventanas después de abrir 10 minutos, eso ya te... por favor. ¿Pero qué es Zaldívar? Zaldívar es la metáfora del País Vasco. Es un vertedero que ni se sabe la porquería que hay ahí. Eso sí, dicen que va muy bien. También van que han tenido que pagar como Chimo Puig una campaña de promoción de Bilbao como centro de inversiones turísticos. Ya con el vertedero van a tener que doblar el dinero corruptamente vertido en esa cosa, que eso también es un vertedero, Financial Times. Diciendo que Bilbao es una de las mejores ciudades del mundo para invertir. Ha perdido 6 de cada 7 euros este año con respecto al pasado. O sea, no puede ir mejor. Pues consiguieron que dijera el Financial Times lo que le pagues. Pero, hombre, si dentro de poco dirán que Chimo Puig es el mejor pelo natural que hay en el Mediterráneo. Que qué gusto cómo se cuida, que se nota que se pone Nubel Anzulé, o sea... Es así, corrupción, se tapa con corrupción y con más corrupción y con más corrupción. Bueno, vamos con la agricultura. Yo creí que no había visto casi todo, pero es que claro, no había visto a los comunistas en el poder. O sea, ya está sucediendo lo que dijo Falconetti, que le producía insomnio. La idea de que estuviera en el gobierno Pablo Iglesias, que sería un gobierno dentro del gobierno contra el gobierno. Pues ya ha tenido la primera ocasión. Por cierto, la ministra de Transición Ecológica, doña María Teresa Rivera de Bacigalupo, ¿qué tiene que decir de Zaldívar? De su socio. Preferentísimo. ¿Dónde está la ecoministra? La ecoloministra. La de la Rebeca con pelotillas. ¿Dónde está? Y la oposición que hace que no la llama. En fin, vamos con la agricultura porque ayer fue un día tragicómico. Los agricultores advierten de que seguirán manifestándose y cortando carreteras. Hoy en La Coruña y Aranda para quejarse por la subida del salario mínimo y ante el temor de que la PAC reduzca, como se prevé, un 14% las ayudas para el campo español. Pedro Barato, presidente de Asaja, desvelaba tras el encuentro con la ministra de Trabajo y el vicepresidente Iglesias, después de plantarles la semana pasada, las palabras de Iglesias son estas. Me quedo con unas frases como es el señor vicepresidente, me quedo con una frase suya. Seguir apretando. Ha dicho textualmente. El apreteu, si es que ni siquiera es original. Como decía el actual jefe de los catanazis, el Torra, al que le guarda tantísimo respeto. Ese respeto que no tiene Falconetti por el jefe de la oposición es el que guarda, pero vamos, con una religiosidad digna de un monje tibetano ante el catanazi Torra, el que dice que nosotros, y sobre todo los catalanes que hablan español, hablan la lengua de las bestias salvajes, que tenemos un bache en el ADN. Él, que nació agujero. Bueno, y atención, porque ahí en Cataluña, que es de donde depende este asqueroso gobierno, o sea, depende de que Venezuela saque los papeles, que caiga el régimen de Maduro y salgan los papeles con fotos y archivos y vídeos. Yo recuerdo cuando fusilaron a los Ceausescu, que mandaron a un agente llamado Perote, entonces que era, digamos, como el Villarejo del CNI, pero mejor. Perote no se sabe qué trincar. Y entonces tuvo que ir allí a comprar los vídeos de los españoles que iban a cazar en las grandes reservas de caza de los Ceausescu. Ya ustedes, por Campechano, y por Carrillo, es que allí iban todos. Y el tío, después de conseguir comprar los vídeos, tenía, Elena Ceausescu, una videoteca de más de 3.000 grabaciones. Se las ponía para su placer, porque es que también incluían los acompañantes y acompañantas. Ahora, servicio completo. Matas al oso, conoces a alguien del lugar, en fin, estas cosas, a la cubana. Pues esto lo tienen todo grabado, seguro.
van a tener que sacar de la cárcel a Villarejo y mandarlo a Caracas a recuperar los vídeos de toda esta gentuza. Pero todos al final dependen de lo que hagan los de la Esquerra y los pedecatos y mentecatos. Esquerra y Juntos por Cataluña discrepan en público sobre la necesidad de la figura de un relator internacional en la mesa entre el gobierno de Sánchez y el de Torra. Los convergentes creen que un tercero favorecería el cumplimiento de los pactos. Desde Esquerra, Rufián dice que la mesa ya tiene mucha presión y ha pedido no meterle más. En línea con la portavoz del gobierno, escuchamos a María Jesús Montero y también a Meritxell Budó y Laura Borràs de Juntos por Cataluña. No entendemos que esa figura sea necesaria y, por otra parte, que consideramos que los testigos del diálogo tienen que ser todos los ciudadanos que van a asistir con transparencia a las explicaciones y a los avances, que ojalá sean avances pronto, que se puedan producir en esa mesa. Bueno, yo creo que públicamente el presidente y el Parlamento han manifestado la necesidad de que haya esta figura de mediador. No entendemos que la figura del relator pueda tener que ver con ningún tipo de presión. La figura del relator ya la había aceptado el gobierno español cuando se levantó de la mesa de diálogo. Eso es verdad, la aceptó en Pedralbes. Primer acto de rendición, pero es que es continuo. Y ahora dice yo de verdad la gramatical es que me tiene totalmente poseído. Estaría oyéndola hablar horas. O sea, pero como en My Fair Lady, el profesor, cuando hablaba en vendedora de flores, dice, no es posible hablar tan mal. No es posible. No es posible, o sea, con lo fácil que sería alfabetizarla. En este caso es un poco difícil por razón de edad y del soberbia que es. La farruquita le llaman en Sevilla, la farruquita. O sea, y además yo creo que ya es la farruca, nada de la farruquita. Pero vamos, ¿cómo que todo transparencia? Para eso está el Parlamento español, el Parlamento de Cataluña. El único problema es que allí no se puede tratar algo ilegal, como es la secesión, la ruptura del país. Bueno, y por último, a propósito de la tasa del sí, que esto va absolutamente en serio. Es decir, que los agricultores españoles y los industriales y los exportadores, como tenemos un gobierno enfeudado al régimen genocida de Caracas, vamos a tener problemas de exportación. Ya hasta vienen a contárnoslo para que luego no se diga que no se avisó. El gobierno de Trump confirma varios encuentros con el gobierno de Pedro Sánchez para explicarles en detalle en qué consisten las nuevas sanciones a Venezuela o cuál es la situación de las empresas españolas después de que se hayan multiplicado las compras de petróleo a Maduro, según publica la información. En los últimos días, Estados Unidos ha ampliado las sanciones a una petrolera rusa, Rosneft, por sus negocios con el régimen chavista. Que no tiene nada que ver con Repsol. Lo comentamos el otro día. Repsol tiene más pozos en Estados Unidos, en Alaska y en otros sitios que en Venezuela. El problema es que ninguna empresa española puede tener casi nada en Iberoamérica porque aquello se está yendo a pique a gran velocidad. Pero en fin, la Mutua. Para ahorrar, la gente decente en la Mutua. En los seguros. Pero Claro. es que además de ahorrar, en la Mutua nos dan todo tipo de servicios y nos solucionan los problemas de forma inmediata. Porque sabes, Federico, que la Mutua tiene más de 7 millones de gestiones resueltas en la primera llamada. A mí eso es al revés que el defensor del pueblo. O los juzgados. En España tardas 10 años y ahí tardan 10 segundos. Aquí una llamada. ¿Y ya está. si privatizaran la justicia y se la encargaran a la Mutua? A lo mejor agilizaban los servicios. Ahora, de momento, ahorrar los seguros. Así que solo tienes que llamar a este teléfono 902-555-485, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en Mutua.es. Vámonos rápidamente con la Caixa, la prensa económica del día. Es la mañana. Es radio. Patrocina este espacio. Bueno, vamos a ver, Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días, Federico. ¿Cómo que este gobierno, no contento con subir los impuestos a la cara, también nos lo quiere hacer por la espalda? Sí, no, esto es manos arriba o casi más bien mano al bolsillo porque este gobierno está dispuesto a subir los impuestos todos los que pueda y de la manera que pueda. Esa es la sensación que da después de que ayer el gran titular se lo llevaban las mal llamadas tasas Google y Tobin, los impuestos... Tasa del CI. La tasa del CI es la grave, la que va a agravar la situación del campo y de qué manera. Sí, no, va a ser terrible, pero no contento con eso, lo leemos en Libre Mercado, el gobierno va a subir también los impuestos a la vivienda, lo hará por la puerta de atrás con un proyecto de ley contra el fraude fiscal que lo que busca es elevar la base imponible a la hora de comprar, heredar, donar
o poseer una vivienda. Es decir, de nuevo, la vivienda, si ya es uno de los bienes, iba a decir de consumo, uno de es la hucha de los españoles. De los bienes, que es la hucha de los españoles, y que ya es un ingreso recurrente, cada una de las viviendas que hay en España a lo largo de toda su vida, hasta que se derrumban, están surtiendo de impuestos al Estado, bueno, pues ahora suben con un poquito más toda esa recaudación. Apreteu. Como lo hacen, subiendo el coste de cada uno de esos impuestos mediante una elevación de esa base imponible. Es curioso la importancia que le da la prensa económica de papel a las tasas Google, que no se aplica, de la tasa Tobin, que no es Tobin. Bueno, y el año que viene verás cómo tampoco se aplica. Todo depende del... Es Macron. Sí, Dice, bueno, vamos a luchar implacablemente contra los Estados Unidos, pero el año que viene, O sea, tranquilo, no... Además es tal cual lo has exactamente dicho, así. Es así como y se ha aquí aprobado. lo han copiado, igual. Implacables contra el abuso y tal, pero el año que viene, Y de hecho, tan es así que incluso han reducido la perspectiva de cobro de ese tipo de impuestos hasta los 968 millones por la digital y 850 por la Tobin, la de las transacciones financieras, que para ese viaje no hacían falta forjas. Bueno, vámonos a los deportes, porque ayer yo disfruté. Enhorabuena a los hermanos atléticos. Bueno, ahora le cuento a Guillermo Domínguez cómo fue mi encuentro ayer con el núcleo duro de los atléticos de esta empresa. Ahí, No, porque hay que ser presidente ahí incluye estas cosas. Un poco más y me lloran. Porque les dije que iban a ganar. Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, lo primero, Guillermo, cuéntalo tú. Buenos días, Federico. Luego contaré este viaje ad limina que tuve que hacer ayer, porque estaba el núcleo duro atlético, que es fortísimo en esta empresa. Bueno, vamos a recordar victoria del Atlético de Madrid frente al Liverpool en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. 1-0, gol de Saúl a los 4 minutos, y la verdad es que luego el Atlético de Madrid tuvo más ocasiones. Morata, que tuvo una muy clara... Sí. Frente a Alisson, tira también un poco al muñeco. Y Correa tuvo 2. Se escapó por un pelín, sí. Sí, y frente a un Liverpool que la verdad es que decepcionó, porque no remató ni una sola vez a puerta entre los 3 palos. Tuvo esa de Salah, que saca a Felipe muy bien con la cabeza. Para mí Felipe el mejor, junto con Saúl. Renan Lodi también estuvo francamente bien. Y arriba del Liverpool, pues nada, Salah si acaso un poquito, porque Mané y Firmino mal. Porque Mané les dejaron jugar hacia atrás. Y claro, hacia atrás son muy virtuosos. Pero, claro, y el pero verticalidad, remate, ahí solo tienes Salah. El Atlético defendiendo estaba cómodo, pero tampoco le importa nunca tener el balón. Sí. Estuvo como en Mestalla, era un equipo concentrado. Bueno, pues ayer me tuve que ir al núcleo duro atlético. Estaban Gonzalo Heredero, estaba Rocío Regidor, todos lloriqueando, porque tenían que perder. Y digo, vamos a ver, vais a ganar 1-0 o 3-1. Pues mira, acertaste, sí. Estará grabado. Yo pensé viendo el partido que el Liverpool iba a marcar, pero al final nada, si es que no... No, porque cuando se defienden los delanteros y los medios, los defensas pueden defender. Si es como el Madrid el otro día con el Celta, claro, el momento en que la media no defiende, tienes a las 4 defensas contra 6 medios y delanteros. Adiós. Ya. Es que, mira, está inventado el fútbol, ¿eh? Queda la vuelta, vamos a ver si no pasa lo del año pasado, ojalá que no, cuando el Atlético de Madrid se llevó una buena renta frente a la Juve y luego en Turín la pifió. Lo puede eliminar, ¿eh? Gol de Morata... Sí, el 1-0 es un buen resultado para el Atlético de Madrid. Gol de Morata allí, ya tienen que meter 3, en fin. Sí, y vamos a ver en la otra eliminatoria. Ganó el Borussia Dortmund al Paris Saint-Germain 2-1. Sí. Luego está medio fútbol buscando ese 9 y resulta que ahora mismo está en Dortmund. Se llama Haaland. El noruego, que la verdad es que es un pedazo de delantero. Tenemos uno en el Madrid, lo que pasa es que no juega. Sí, eso se llama Jovic. También. Que no es peor que Haaland. No, a ver, Haaland la verdad es que está haciendo muy buena temporada, momento, pero porque está jugando también. Claro. Bueno, vamos allá. Valencia, recordemos. Con el Atalanta peligroso rival. Sí. Un rival que mete muchos goles, por cierto. Bueno,
Pues vámonos a las noticias de cercanía e inmediatamente después volvemos a las noticias, a la tertulia. Hoy viene Francisco Maruenda, viene Tomás Cuesta, Isabel San Sebastián y vamos a tener a Jorge Campos, que es el que durante muchos años se ve el Círculo Balear, la lucha contra la inmersión y el adoctrinamiento, que son lo mismo, porque el primer adoctrinamiento político es la inmersión, obligar a renunciar a la lengua materna a los niños españoles para poderse escolarizar. Es decir, que sepan que son ciudadanos de segunda. Ese es el primer adoctrinamiento. Lo demás viene de corrido. Pues hablaremos con Jorge Campos, que ahora lleva a Vox, y nos va a hablar también del escándalo de las menores, que ya no es Mallorca, que es también Menorca. Es